Les doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días a nombre de mis colegas, los coordinadores de este seminario, que es el doctor Jesús Escalante y la doctora Lourdes Romo del Colegio de la Frontera Norte. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del seminario virtual de Red Slim. Ustedes saben que Red Slim es una red temática del CONACYT, fundada en el 2011, y a la fecha hemos trabajado año con año en diferentes iniciativas. Una de ellas es llevar a cabo el seminario virtual. Este seminario virtual es parte de las actividades del Plan Estratégico Nacional que hace un par de años elaboramos los miembros de Red Slim. Este Plan Estratégico Nacional cubre los años 2015 y 2016, por lo tanto, este seminario es parte sustancial de estas actividades. Y además es una oportunidad para mantenernos en contacto, para conocer y discutir entre los miembros de Reslim, además de una comunidad abierta desde interesados en este tema, estudiantes y otros investigadores de otras áreas, para que podamos discutir los temas relacionados con los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, que es obviamente uno de los objetos de Red Slim. Les explico rápidamente cuál es la dinámica de esta sesión, al igual que las otras. Empezamos con esta presentación, que en este caso, en esta oportunidad me tocó darlo a mí. Llevará un tiempo de 2 a 3 minutos solamente es nada más la presentación del seminario por parte del moderador. Posteriormente viene un espacio de 25 a 35 minutos, Jorge, para que hagas tu presentación. Aquí llevaremos el control del tiempo. Igual trataremos de no ser tan estrictos, pero sí te pido que sea una presentación de 25 a 35 minutos. Y posteriormente una sesión muy importante que siempre hemos cuidado es la parte de las preguntas y respuestas. Estas tendremos un tiempo aproximado entre 10 y 15 minutos, de acuerdo a cómo vayamos avanzando con la hora. Por respeto a ustedes, a sus agendas, queremos hacer que la reunión dure exactamente 1 hora. Entonces, un servidor estará dando seguimiento mediante el chat. Ahí ustedes pueden escribirnos alguna pregunta, comentario. Y cuando termine Jorge de hacer su presentación, yo con mucho gusto daré lectura a esas preguntas y respuestas. Entonces, el tiempo máximo es 60 minutos. En todas las otras sesiones los hemos respetado y espero que hoy no sea la excepción. Entonces, una vez ya aclarado cuál es la dinámica, me permito presentar al doctor Jorge Damián Morán Escamilla. Él es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Las líneas de investigación que actualmente lleva a cabo son riesgos y desastres, preocupaciones socioambientales en niños y áreas rurales y megaproyectos urbanos. El doctor Jorge Morán lleva a cabo un proyecto que se llama, participa más que nada en un proyecto que se llama Agenda Social del Agua, fortalecimiento de capacidades sociales frente a riesgos hidrometeorológicos. Finalmente les comento que el doctor Morán es colega investigador de cátedras CONACYT y está adscrito actualmente al Colegio de San Luis AC. Dicho lo anterior, no me queda más que, Jorge, pedirte que tomes el uso de la palabra. Tendrás un promedio de 25 a 30 minutos para hacer tu presentación y bueno, nosotros aquí estaremos dando seguimiento a los comentarios de los participantes. Muchas gracias, Jorge, por aceptar la invitación y bueno, adelante. Perfecto, muchas gracias. De ser respetuoso de los tiempos y como les comentaba, pues la presentación se titula Situación del Sistema Estatal de Protección Civil en San Luis Potosí. Básicamente plantear que la misión de la Coordinación Estatal de Protección Civil se ha planteado el coordinar el Sistema Estatal de Protección Civil, así como desarrollar e implementar los programas de capacitación, investigación, prevención y atención de fenómenos perturbadores, con la finalidad de mitigar el impacto negativo que estos generan sobre la población, sus bienes y el entorno. Para ellos, se ha planteado como visión la profesionalización del personal involucrado en la protección civil, aplicando nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la infraestructura, buscando ante todo la implementación de una cultura de autoprotección desde el núcleo familiar. Ese sería lo que se ha planteado protección civil a nivel estatal en San Luis Potosí. Todos conocemos cómo es la estructura del Sistema Nacional de Protección Civil. Lo que esta presentación estaría enfocándose es analizar esta parte de Consejo Municipal de Protección Civil, la Unidad Municipal de Protección Civil,
aunque indirectamente está involucrado el Consejo Estatal de Protección Civil, toda vez que la parte municipal forma parte del Sistema Estatal de Protección Civil. ¿En qué contexto se realiza esta investigación? El trabajo fue realizado a finales de la Administración Municipal 2012-2015, esto con el propósito de revisar o encontrar personal con mucho más consolidación. Eso no significa que no haya habido cambios, siempre hay cambios importantes en las unidades municipales de protección civil, pero esta era la forma de tratar de conseguir información mucho más verídica cuando el personal está ya en la etapa más consolidada dentro de los 3 años de gobierno. Hasta entonces, no todas las unidades municipales de protección civil tenían convenio con el organismo estatal de transparencia. Eso dificultó un poco el acceder a la información, por lo que se decidió contactar a las personas responsables de transparencia a nivel municipal, pero no siempre se tuvo el seguimiento a las solicitudes y tampoco se tuvo respuesta. Esto dio como resultado que solamente 28 municipios respondieran a la solicitud de información. Los resultados que vamos a ver incluyen a 29 porque la Unidad Estatal de Protección Civil se incluyó en los resultados que vamos a presentar. Entonces, esto representó el 51.7% de los municipios del estado, y entre los municipios que respondieron, básicamente tenemos a los municipios más importantes de las 4 regiones en las que se divide el estado, que es la capital, San Luis Potosí, Ciudad Valles, Gilitla, Matehuala, Salinas y Río Verde. En general, lo que se observa es un problema de transparencia en la administración pública y un déficit de herramientas electrónicas que posibiliten conocer, entre muchos otros aspectos, el tipo y nivel de riesgo al que está expuesta la población. La opacidad en protección civil parece ser una constante ante la ausencia o falta de disposición para acceder a la información. En el contexto nacional, San Luis Potosí parece dentro de las declaratorias de emergencia entre 2001 y 2011 como un nivel intermedio, es decir, no tiene tantas declaratorias de desastre como podría ser Veracruz, pero también comparten una posición geográfica que la hace vulnerable a huracanes, por ejemplo. En el caso de la geografía de riesgo de México en 1980-2006 que propone Elizabeth Mancilla, se ve que San Luis Potosí también tiene un nivel medio de riesgo con respecto a otros estados. Esta información la obtiene Elizabeth Mancilla a través de la base de Desinventar y es a través de los registros que logra establecer este nivel de riesgo. Los riesgos que Desinventar reportó entre 1970 y 2013 en San Luis Potosí son estos. En realidad, lo único que no figura aquí es actividad volcánica, sismos, lo cual no significa que no se hayan presentado, y problemas relacionados con fenómenos socioorganizativos. No hay realmente reportes sobre los mismos, aunque hay que mencionar que San Luis es un estado de paso de migrantes, de productos químicos y también ha tenido problemas de delincuencia organizada. Bueno, San Luis Potosí, decíamos, está en la parte centro del país, lo cual la hace susceptible a diferentes fenómenos de origen natural. La parte altiplano y centro se caracteriza por tener un clima mucho más árido, mientras que la zona media y la Huasteca es con un ambiente mucho más húmedo, lo cual parece que presentaría mucho más susceptible a tener problemas de inundación, de huracanes y ciclones. En realidad, el mapa lo que nos está mostrando, los colores, les explico, en verde están aquellas que contestaron, aquellos municipios que logramos tener una respuesta. Los que están en color marrón son los que no obtuvimos ningún tipo de respuesta. En rojo hay 2 municipios, que es Santo Domingo y en Villa de la Paz, que no reportaron no tener unidades municipales de protección civil, entonces no hay una área propiamente de protección civil en el municipio. En negro está un municipio que se llama Cerro de San Pedro, el cual es la unidad, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal la que se encarga de atender las cuestiones de protección civil, y en azul está la capital,
que en el caso de la capital hubo muchos problemas para acceder a la información. Tuvo que interceder el órgano de transparencia del Estado para que pudieran obtener respuesta de la unidad. Como les decía, el 48% de los municipios respondieron al cuestionario, 4% no tiene una unidad de protección civil y el 48% no respondieron al cuestionario. ¿Qué elementos se evaluaron? Se evaluaron 56 reactivos agrupados en los siguientes temas: la capacidad instalada, medidas de prevención, identificación de riesgos, información sobre atlas de riesgos y coordinación con otras instancias, con la sociedad civil y la población. El tiempo de constituir las unidades municipales de protección civil resalta que hay unidades que no se sabe cuándo se conforman, hay otras que tienen muy pocos años, algunas tienen entre menos de 5 años, a pesar de que San Luis Potosí fue de los primeros estados que tuvo un Consejo Estatal de Protección Civil después de que se constituye el SINAPROC. La Unidad Estatal de Protección Civil data de 1986, el año en que se conforma el Consejo Estatal, y en el caso del municipio de la capital, resalta que solamente tiene 15 años, pese a que es el que tiene el municipio que tiene mayor población, el mayor importancia, el que tiene mayor capacidad de gestión de los riesgos, y a pesar de ello se ve por debajo de otros municipios como por ejemplo Ébano. Si bien en 2013 se actualizó la ley del sistema de protección civil del Estado, en realidad San Luis Potosí estuvo cerca de 14 años sin una ley de protección civil después de que se constituye su Consejo Estatal, pues esta data de 1998. Aquellos municipios sin número de años respondieron que no saben, y Cerro de San Pedro pues simplemente no contestó esa pregunta. La capacidad de protección civil, en este mapa lo que estamos observando es aquellos que tienen delimitación política administrativa son los que respondieron, aquellos que no, simplemente no los cartografiamos. Y la relación que pusimos es el número de personal de protección civil con respecto a la población, y lo que veíamos es una relación con relación a 10,000 habitantes. Y lo que veíamos era que el municipio de Tierra Nueva es el que reporta mayor cantidad de personal y una menor cantidad de población, lo que la hace con una mayor capacidad de gestión de los riesgos si lo viéramos en esta relación que proponemos. Regularmente, el número de personas que trabajan en protección civil, más de un tercio de los municipios reportaron tener de 2 a 5 personas trabajando en protección civil. Hay un número importante que solamente 26% reporta una sola persona encargada de las labores de protección civil para el municipio. El número de áreas en que se distribuye el personal de protección civil, como veíamos, hay algunos que tienen solamente un área, 31%, 35% reporta tener 2, hay algunas que han reportado tener hasta el 3%, 7 áreas reportaron solamente el 3% de las unidades municipales de protección civil, y lo que vemos es que el grueso se conforma por personal administrativo. En el caso del 2% que reporta tener científicos, en realidad se trata del municipio de Cárdenas, que solamente tiene una persona, y esta persona se cataloga como técnico, administrativo y científico. Las áreas que se desempeñan en protección civil, lo que vemos es que hay una heterogeneidad de áreas en protección civil. Si bien el grueso se concentra en áreas operativas y administrativas, lo que vemos es que hay una espontaneidad en las estructuras de protección civil, porque no hay una directriz que sugiera una manera de estructurar a las unidades o el personal mínimo que éstas deberían de tener para atender las tareas de protección civil. Vemos en muchos casos que se tienen áreas jurídicas, de inspección, de auxilio, rescates, de coordinación, encargados de departamento. Cabe recordar que aquí tenemos también a la Unidad Estatal de Protección Civil, por eso también tenemos esa heterogeneidad de puestos y de áreas. La experiencia que vemos es principalmente en tareas de respuesta, como son socorristas, bomberos,
técnicos en urgencias, instructores de protección civil, estudiantes técnicos básicos en gestión integral de residuos, y solamente en 3 casos encontramos que han sido avalados por Senapred. Recordemos que la Ley General de Protección Civil de 2012 establece que todas las unidades deben de estar avaladas, todo el personal de protección civil debe estar avalado por el Senapred, y en este caso solamente la Unidad Estatal de Protección Civil Río Verde y la capital cuenta con personal avalado por Protección Civil. Esto es una de las principales limitaciones que va a tener la Protección Civil para transitar de la atención a la prevención, dado que la labor, la naturaleza de estas unidades va a estar muy relacionada con la vocación del personal y del director del área. El presupuesto, lo que vemos es que, aunque la Ley General de Protección Civil establece que debe haber un presupuesto para estas áreas, en realidad vemos que no lo hay. 64% declaró abiertamente que no lo tiene. El 18% simplemente no sabe si hay un presupuesto y el 11% no respondió. En realidad lo que se supone detrás es que no quisieron comprometerse con pues las direcciones a las que están adscritas Protección Civil. Los únicos que respondieron que sí tienen un presupuesto son la capital y Coxcatlán. En el caso de Coxcatlán, llama la atención porque dice que tiene 275,000 pesos de presupuesto, pero en realidad esto es un apoyo que recibieron de Fondet, y llama la atención que que desconoce cómo se distribuye porcentualmente el recurso, dado que solamente es una persona la que se encarga de esta unidad municipal. En el caso de Salinas no se obtuvo respuesta. Si llevamos esto al área de prevención, vemos que prácticamente pasa lo mismo. 62% no tiene un presupuesto destinado únicamente a la prevención, 31% no responde y el 7% pues no sabe. Y lo que vemos es que básicamente no hay un presupuesto anual asignado a estas labores, cuando, de acuerdo con los expertos, lo que se plantea es que hay una relación de 7-1 entre atención y prevención, es decir, por cada peso que se destina a la prevención, se ahorraría el erario público 7 pesos en atención. Y vemos que en los hechos esto no está ocurriendo, por lo menos en San Luis Potosí. Otra cosa que llama la atención es cuando se les pregunta con qué unidades están colaborando, y en este caso, aunque en teoría tendrían que estar colaborando los 3 niveles de gobierno, por lo menos como lo establece la Ley General de Protección Civil, hay municipios que no plantean más que con colaboración con las unidades federales. Y este es el caso de Gilitla, Ciudad Valles y Coscatlán, en donde plantean con unidades federales. El supuesto que hay detrás es que seguramente hay partidas presupuestales a las que se tienen que estar reportando de manera periódica resultados, y por lo tanto consideran más importantes a las unidades federales que a las propias instancias municipales o estatales. También hay otros municipios como Soledad o Tamazopo que reportan solamente colaboración con unidades estatales y no con federales. Entonces, aquí lo que vemos es una diversidad de la actuación que tienen las unidades municipales, que tendrían que ver tanto con la posición geográfica, el tipo de riesgos que se enfrentan, pero también de una u otra forma nos está dando señales sobre la capacidad que tienen las instancias para gestionar los riesgos. ¿Qué es lo que está pasando en términos de esta participación? Solamente 50% planteó que sí hay una colaboración de protección civil en proyectos que emprenden o el municipio o el estado. Alaquines, Cárdenas, Matehuala, Salinas, Tamazopo, Tampamalón, Villa de Arriaga y Gilitla no saben si hay una colaboración, y aunque respondieron en el caso de Valle, San Luis Potosí, Villa de Guadalupe, que sí hay una colaboración, no plantearon cómo se da esta colaboración. Lo que vemos es que básicamente tenemos la colaboración de protección civil con otras áreas municipales o estatales, es con eventos culturales o capacitación en escuelas, ¿no? Y básicamente encontramos que también hay una omisión o falta de atención hacia la protección civil o un desconocimiento. Recordemos que debe haber en los municipios un sistema municipal de protección civil en donde
converjan las diferentes áreas de la administración pública municipal y puedan llegar a establecer consensos sobre diferentes temas relacionados con el tema de protección civil. Esta es la heterogeneidad que vemos en la colaboración a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Vemos que definitivamente hay una gama importante de participación con diferentes áreas, pero parece que eso no se traduce en términos de prevención. Lo que vemos en colaboración intermunicipal, básicamente, nuevamente vemos el tema de la emergencia y la contingencia como una de las principales o más importantes colaboraciones a nivel intermunicipal, y con las autoridades estatales no hay mucha diferencia. Hay coordinación para contingencias, lo que predomina, y capacitación. La colaboración con la población llama la atención porque aunque se reporta que sí hay una participación, en realidad lo que vemos en la práctica es que no se involucra activamente a la población, ni se considera constantemente en las labores de protección civil, o se incorpora el conocimiento que estas áreas o esta población ha obtenido en materia de gestión y mitigación de riesgos, y realmente se aboca siempre a atender lo que Protección Civil les plantea, a movilizar población o evacuar, pero es poca la colaboración, es decir, no se ha logrado revertir esta línea vertical que hay de Protección Civil de arriba hacia abajo, cuando tendríamos que empezar a pensar cómo transformarla, esta participación de abajo hacia arriba, porque como vemos, no hay una capacidad de gestión importante por parte de las unidades municipales de protección civil, y cuando se tiene población preparada podríamos tener menores afectaciones en términos de pérdidas económicas, pero también de vidas. Los aspectos que obstaculizan la protección civil definitivamente convergen tanto en la prevención como en la labor cotidiana con la falta de recursos. Resalta que también hay coincidencias en los elementos políticos, es un factor que también va a limitar la protección civil. El tipo de espacio físico para trabajo, a veces no se cuenta con el espacio idóneo, y la falta de recursos también va a tener influencia en el tipo de equipamiento, en el tipo de acciones que puedan emprender. Así también vemos que hay problemas de comunicación con otras organizaciones y con las mismas áreas del gobierno. En términos de prevención, básicamente no se tiene personal para prevenir. El problema va a ser un tema de falta de personal relacionada con una falta de recursos. No se tienen sistemas de apoyo, también eso va a incidir en la prevención, que permitan establecer algunas medidas para prevenir acciones en materia de riesgos. Y el tipo de tareas, el tipo de apoyos para tareas de prevención, lo que vemos es que predomina Fonden, ¿no? Y esto va a seguir generando que se tengan respuestas o que sea la labor reactiva y no preventiva. Aunque aparece FOPREDEN, en realidad no es un actor importante y sigue habiendo una preponderancia en términos de atención que de prevención. Lo que vemos es que a pesar que en 2004 se gastó 4.6 millones de pesos en un atlas de riesgos estatal, no se tiene un conocimiento sobre el atlas estatal de riesgos, y el 72% de los municipios consultados estableció que no tiene un atlas municipal de riesgos. Y esto pues realmente preocupa, porque lo que estamos viendo es que no se toman decisiones con información. Además, cuando uno entra al Atlas Nacional de Riesgos, en realidad te vincula con un portal de San Luis Potosí en el que la información pues es una información vieja, no es dinámica y no está actualizada. Entonces ese es un problema serio para tomar decisiones y para poder intervenir o evitar o mitigar riesgos. Los riesgos que están identificados a nivel estatal, pues son muchos, como les decía, aunque en San Luis parece que no hay problemas sísmicos y erupción volcánica, los municipios reportaron a estos como un riesgo, ¿no? Es decir, de una u otra forma se ven afectados por este tipo de actividades algunos municipios de acuerdo a su posición geográfica. Las heladas son importantes, igual que los incendios, las inundaciones y las olas de calor o de frío. A nivel municipal vemos también una heterogeneidad.
siguen predominando las inundaciones, ¿no? Y los incendios, y en menor medida, pues hay erupciones volcánicas, sismos, pero también vemos también la presencia de fenómenos antropogénicos como son accidentes vehiculares, fincas e inmuebles en riesgo de colapso y algunos de carácter socioorganizativo. En resumen, hay una opacidad en materia de protección civil en la entidad, hay una falta de capacidad de las unidades municipales de protección civil para llevar a cabo las labores que se les ha encomendado, hay un rezago en los instrumentos empleados a nivel estatal por protección civil y que podrían explicar los rezagos que se muestran en las unidades municipales. Protección Civil refleja claramente la estructura política que presenta este país, ¿no? En los problemas políticos, falta de comunicación, de organización. Los directores de las unidades municipales de protección civil no reflejan la verdadera capacidad de personal de protección civil porque en muchos casos se tiene la capacidad, pero no se cuentan con los recursos o con las áreas o con el personal que pueda hacer una mejor gestión del riesgo. Hay una rotación importante de funcionarios que modifican o reconfiguran el actuar de los elementos de protección civil y a grandes rasgos diríamos que la gestión integral del riesgo no se está llevando a cabo como lo plantearía la Ley General de Protección Civil. Yo con eso terminaría y daría pie a las preguntas o comentarios. Muchas gracias, Jorge. Bastante interesante los resultados de tu investigación. Creo que esto es un espejo realmente a nivel estatal de lo que pasa en muchas entidades federativas de nuestro país. Yo creo que ojalá en algún momento, ya sea por iniciativa propia o con apoyo de Redesclean, pudiéramos hacer un estudio comparativo con otros estados para que podamos ver, o más que nada para poder comprobar si realmente lo que nosotros sospechamos, que la cuestión de la gestión integral del riesgo en México no se lleva a cabo o solamente se lleva a cabo de manera teórica, pero sería interesante que lo pudiéramos ampliar. Ojalá que tengamos la capacidad organizacional más que la económica para, bueno, o ambas en este caso, para poderlo ampliar y hacer comparaciones. Se me viene a la mente hacer una comparación entre estados del norte de México, estados del centro y estados del sur para poder tener obviamente no pudiéramos hacer una investigación para todos los estados, ojalá se pudiera, pero si no, por lo menos tener una comparación y poder establecer otro tipo de conclusiones que eso nos permitan hacer propuestas para la política pública, ¿no? Entonces, mandamos con esto, bueno, te damos gracias por el momento de que tu presentación bastante concreta y objetiva y queda dentro de los tiempos. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Tengo aquí, la primera de ellas es de Alberto López, del INEL, y dice, no se contempla el riesgo de deslizamiento en tierras. Se puede presentar en zonas montañosas como en Tamazunchale. No sé, Jorge, si en tu presentación por ahí lo tuviste o pudieras ampliar algo. Sí, en el caso de los deslizamientos, están registrados en Desinventar, lo tienen, las mismas unidades municipales establecieron el problema de deslizamientos. Es un problema que se da en esta región, precisamente en la zona de Tamazunchal, en la región montañosa de San Luis Potosí, si quisiéramos llamarla así. No quise particularizar en algunos, sino simplemente plantear cuáles eran los resultados más con frecuencias mayores en realidad, ¿no? Pero como vemos, pues ahí es muy complejo. El estado de San Luis Potosí me parecería que es igual que Colima, ¿no? Uno de los estados que presenta casi todos los fenómenos naturales que pueden generar algún tipo de desastre. Ok, muchas gracias, Jorge. Hay un comentario de Lourdes, afortunadamente se pudo conectar. Comenta que nos envía saludos, Jorge. Ella te envía saludos los estudiantes del doctorado en Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara, que actualmente se encuentra ya dando un curso. Yo tengo un comentario. Jorge, no sé si en tu cuestionario o en algún momento de tu investigación pudiste profundizar un poco más en las cuestiones de cuál es la formación de los titulares de las unidades municipales de protección civil. No sé si lo contemplaste o quizás lo presentaste, pero yo me perdí en la presentación. No incluí esa pregunta sobre cuál era el perfil, ¿no? Tenemos los niveles de escolaridad, eso sí los tenemos, y
se infirió el perfil porque esto es resultado de cuando participé en la evaluación de FOPREDEN. Este instrumento se aplicó a los municipios, a los estados, y yo lo retomé incorporando y haciendo modificaciones. Y lo que se visualiza es precisamente cómo el equipamiento y ciertas características de la unidad de protección civil están relacionadas con el tipo de vocación que tiene el director. Lo que vemos es cuando se tiene un carro de bomberos, el de protección civil es de bomberos. Cuando se tiene una ambulancia, el de protección civil es paramédico, ¿no? Eso es lo que se infirió. Ahí sí debo confesar que omití preguntar cuál era el perfil del director, ¿no? Y del personal. Se pide, pero en realidad se tienen muchos problemas porque o no entienden a veces el cuestionario o en realidad tratan de no mostrar completamente la incapacidad o la falta de recursos que tienen y entonces se vuelve muy escueto, ¿no? En realidad este fue un instrumento que se aplicó vía correo electrónico, no habría mejor como ir y estar ahí viendo, observando y registrando, pero esa fue la forma más factible que encontré de tener estos resultados. Ok, gracias, Jorge. Te lo comento porque en Baja California hicimos ya hace muchos años no es algo parecido a lo tuyo, pero sí se hicieron entrevistas que, como tú bien lo dices, siempre a veces es mejor, dependiendo del tipo de estudio, tenerlo cara a cara. No se hizo un estudio como el que tú presentas, que es de todos los municipios, solamente en aquellos específicos que fue Tijuana y Tecate, que son municipios vecinos y pegados a la frontera. Y saltó la diferencia enorme, mientras que en el municipio de Tijuana, en aquellos tiempos, tal vez hace como 10, 15 años, el representante de la Dirección de Protección Civil Municipal, que acá es Dirección Municipal de Protección Civil, era una persona que tenía como 20 años de experiencia como socorrista y tenía otro tanto, muchos años más también como funcionario público, siempre dentro de la parte de protección civil, ya sea como unidad. Comunidad municipal en Tijuana fue como hasta la década de los 90 a principios, porque en el 93, como tú recordarás, hubo fuertes lluvias en Tijuana, hubo obviamente eventos de desastre muy importantes, y después de esto se vino un mayor apoyo, por lo menos a nivel teórico, incluso también en cuestiones presupuestales, y cambia a Dirección Municipal de Protección Civil. Entonces, en Tijuana, el titular era una persona con experiencia operativa y también tenía experiencia administrativa. Pero haciendo una comparación, si me permite la comparación de Tijuana, que es un municipio con mucha población, con Tecate, que es una ciudad media muy pequeñita, el titular de protección civil era una persona que no tenía nada que ver con las cuestiones ni de administración municipal. Era él toda su vida y me lo dijo, ¿sabes qué? Sinceramente yo aquí llegué porque soy amigo de X persona, de X funcionario, y yo toda mi vida me la he dedicado a ser chofer de camiones de construcción o algo así. Entonces, ves, hacemos un poquito la comparación con lo que tú comentas, ¿no? Pero bueno, continuando con las preguntas, aquí ya tenemos tres. Dice, otra vez Lourdes, me gustaría que tú le dieras respuesta. ¿Consideras que replicar este tipo de trabajo a otros estados? Esa era una de las propuestas que tenía. La ventaja que tenemos de trabajar en red es que prácticamente Red Scheme está en todo el país. Y si siguiéramos esta misma metodología modificando y con la retroalimentación que podemos tener, podríamos aplicarlo todo a través de transparencia y podríamos empezar a procesar la información y tener resultados, aunque sean parciales, ¿no? Y poder visualizar claramente cuál es la situación de protección civil. Lo que me queda claro es que el SINAPROC y la Dirección General de Protección Civil no tienen completamente conocimiento de lo que está pasando a nivel municipal, ¿no? Y en realidad lo que vemos es que a nivel municipal los directores de protección civil no tienen presupuesto, no son a nivel de dirección la mayoría y no están avalados por el SENAPRED. Entonces, ese es un problema que estamos enfrentando en San Luis Potosí y me atrevería a decir que en buena parte del país. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Tenemos un comentario de José Luis González Barrios. Dice, saludos Jorge y felicitaciones al ponente. Buena propuesta de Juan Manuel para hacer un estudio comparativo entre zonas norte y sur del país.
Quizás también separando la zona sureste, ligado todo a todo al desarrollo hotelero y turístico que existe. Qué bueno, de hecho, eso se trata, uno de los objetos de esta seminario virtual es que podamos conocer el trabajo de miembros de la red, pero también retroalimentarnos y que de aquí salgan nuevas propuestas, ¿no? Yo creo que esto sí sería bastante interesante que lo pudiéramos hacer, aprovechando nuestra condición de red, que tenemos representantes tanto en el norte, en el centro y en el sur del país para poder coordinar ese tipo de iniciativas y tener un trabajo a nivel nacional. Alberto López López comenta en qué consiste la parte de investigación de su programa de protección civil. No sé si entiende la pregunta o le pedimos a Alberto López que nos mande otro mensaje para que nos amplíe esa pregunta. Sí, sí, si pudiera ser más específico. Ok. Alberto López, por favor, si nos mandas otro mensaje para hacerlo más específico y te pueda dar respuesta a Jorge. Lourdes Romo también hace un comentario, dice que no alcanzamos a escuchar al ponente, mencionó el nivel de respuesta de los entrevistados. Creo que sí, ¿no? Lo comentaste en tu presentación. El nivel de respuesta es los porcentajes, supongo que se refiere a la cantidad de personas que contestaron, ¿no? Lo que decíamos es que se alcanzó a cubrir prácticamente la mitad de los municipios de San Luis Potosí, la otra mitad no tuvimos respuesta. Todo fue por transparencia en realidad, ¿no? Ahora, con la nueva administración, ya la mayoría de los municipios ya firmaron convenio con el organismo de transparencia del Estado y en teoría, pues la plataforma facilita más incluso la comunicación, pero sigue habiendo algunos municipios que no tienen unidades municipales de protección civil, incluso se desconoce quiénes son los encargados o los enlaces de transparencia en esos municipios, ¿no? Gracias, Jorge. Continuamos. Hay otro comentario, dice, felicidades por la presentación, Jorge. Pregunta, ¿qué instrumentos jurídicos enmarcan las competencias y funciones de protección civil en San Luis Potosí y cuánto inciden en la prevención? Bueno, en realidad el instrumento eje es la Ley General de Protección Civil, de ahí que se haya actualizado la Ley Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí. Y ahí, pues básicamente lo que han hecho, lo que se hace a nivel estatal es ir en concordancia con el marco general, que es la Ley General de Protección Civil, en donde se plantea claramente la necesidad de transitar de la atención a la prevención, ¿no? A través de una gestión integral del riesgo, pero como vemos, si nosotros leemos los marcos normativos y vemos lo que pasa en la realidad, vemos que en realidad pues no se está cumpliendo con esos marcos normativos. Ok, muchas gracias. Nos vuelve a contestar Alberto López López, nos hace una ampliación de su pregunta. Dice, ¿su programa de investigación de protección civil incluye desarrollar proyectos en colaboración con otras entidades? En realidad ese era como parte del proyecto en el que llegamos a San Luis Potosí, era saber cuáles eran las capacidades de las autoridades en atención de prevención de desastres y cuál era el nivel de incorporación que tienen de la población. Esta fue una forma que traté de generar un primer diagnóstico que nos permitiera saber sobre ello y a partir de eso se ha buscado la colaboración con el director estatal de Protección Civil, pero habíamos empezado a tener comunicación con el anterior, pero con la transición de gobierno no hemos podido tener acceso al nuevo director estatal. Estamos colaborando con el Sistema Municipal de Protección Civil de San Luis Potosí, de la capital. Hemos participado en un diplomado que tienen sobre voluntarios. Sin embargo, a pesar de eso, tampoco tenemos retroalimentación en términos de información. Entonces, es complicado, ¿no? En realidad, estamos buscando tener precisamente voluntad política de las autoridades que permita que la información llegue, se difunda, y nosotros lo que vamos a hacer es pues hacerlo a través de los medios académicos y los medios de difusión que tiene el Colegio de San Luis y a través de redes CLIN. Muy bien, Jorge, gracias. Otra pregunta de José Luis González Barrios. Dice, zonas ricas y pobladas tienen mejores sistemas de protección civil que zonas pobres y poco pobladas.
¿Podría enunciarse esa hipótesis para un estudio comparativo? No necesariamente. Lo que veíamos en la relación que propuse, es cierto, San Luis Potosí tiene mayor personal, tiene un presupuesto, tiene mejores condiciones que Tierra Nueva, por ejemplo, pero tiene una extensión territorial mucho más amplia, tiene mayor densidad poblacional, que en términos de gestión de riesgo de número de habitantes por personal de protección civil, la deja en una relación muy baja, mientras que Tierra Nueva tiene una mejor relación, en la que tiene una relación más alta, pero entender que Tierra Nueva tiene una densidad poblacional más reducida, aunque sí tiene más personal de protección civil. Entonces, no necesariamente el tener recursos te vuelve más preparado, mejor o con la sensibilidad que debería tener una área como protección civil. Ok, gracias. Alberto López López dice, gracias Jorge por tus respuestas y felicidades por tu presentación. ¿Tenemos por ahí alguna otra pregunta, compañeros? Tenemos tiempo para aprovechar el enlace y poder aprovechar el tiempo que nos dedicó Jorge para esta presentación. Lourdes nos envía también otro mensaje, dice que muchas felicidades, le gustó mucho tu presentación y que va a estar en contacto posteriormente para poder analizar cuestiones más específicas, ¿no? Yo también quisiera hacer un comentario al último que comentó Alberto, perdón, José Luis, de que sí, efectivamente, no necesariamente el que los municipios, ya hablando a nivel municipal en México, el que tengan mayor presupuesto implica mayor profundidad en cuestiones de gestión integral del riesgo. Estaba en el caso de que hay municipios con muchos recursos, por ejemplo, aquellos municipios donde se asientan las capitales de los estados, que sí efectivamente tienen mayor presupuesto, pero esto no incide directamente, como bien lo dice Jorge, en cuestiones de la reducción del riesgo o de aumentar la gestión integral del riesgo. Por ejemplo, Guadalajara, Tijuana y otros municipios, estoy a nivel municipal, tienen muchos recursos, pero también hay que ver, y creo que Jorge en una de sus láminas presentó que en algunos casos se presenta mucho, el 36% se destina a las cuestiones administrativas. ¿Y qué es las cuestiones administrativas? Pues es el pago, el sueldo de la gente de la secretaria, donde las unidades están más estructuradas, y gastos de gasolina, gastos obviamente que no influyen directamente en las cuestiones de capacitación, en las cuestiones de reducción de riesgo o en cuestiones que fomenten la gestión del riesgo. Entonces, yo creo que eso me da pie para tener que poder seguir con esa propuesta, ¿no? De que será interesante hacer una comparación a nivel, si no nacional, de todos los estados, sí tener esa comparación por regiones para poder comparar incluso los municipios, incluso entre los municipios que asientan las capitales de los estados, para tener una mayor precisión y poder decir que México, efectivamente, el nivel municipal, que ya sabemos es la primera instancia en atender un evento de desastre, o nos damos cuenta de que pues, hay un desorden, por llamarlo así, como Jorge lo mencionó en su presentación, de que cada quien, ante esta diversidad de municipios, diversidad de formas en que cómo entiende cada quien la cuestión de protección civil, nos limita muchísimo en cuando queremos reducir los riesgos, ¿no? Ya sabemos en dónde, bueno, ahorita que está la tormenta tropical Newton acá en el Pacífico, sabemos que año con año en la costa del Pacífico ciertos municipios, estos estados siempre son susceptibles a que ocurra el impacto, se manifieste el impacto de un desastre, pero lo vemos que año con año se vienen repitiendo situaciones de desastre. Y a la mente me viene el caso que también, no sé si fue Newton, pero fue la semana pasada en Acapulco, que como todos sabemos, cada X tiempo, bueno, Manuel hace un par de 3 años también tuvo un fuerte impacto en la ciudad de Acapulco y toda esa región. Y vemos las imágenes de la semana pasada en los periódicos que las mismas zonas que hace 3 años se inundaron se vuelvan a inundar. Entonces, ¿aquí qué pasa? O el huracán es más intenso cada año, o estamos aumentando nuestros niveles de vulnerabilidad o de exposición a estos tipos de fenómenos. A lo que voy es que al final de cuentas, y no es por echarle la culpa a Unidad de Protección Civil, ¿no? Yo creo, a mí desde una cuestión muy personal, creo yo que las unidades o direcciones municipales de protección civil deben de ser coordinadoras o planeadoras de la reducción. Cada dependencia, control urbano, tránsito, bomberos, tienen actividades muy específicas.
Aquí lo que importa es que Protección Civil coordine todo este grupo y lo haga con la finalidad de hacer una verdadera gestión integral del riesgo, ¿no? Pero en fin, son cuestiones que sería bueno que las fuéramos tratando con los trabajos que ya hicieron algunos colegas, como el caso de Jorge, y poder hacer un estudio más amplio y poder, al final de cuentas, no quedarnos solamente con un buen análisis o una buena crítica de lo que bueno o malo que es Protección Civil, sino enviar propuestas, ¿no? De cómo consideramos nosotros que debe ser la Protección Civil de nuestro país. Pero bueno, aquí hay otros comentarios. Entonces dice, pregunta, ¿existen iniciativas públicas o privadas para iniciar el Atlas en cada uno de los municipios? ¿O si existe algún trabajo previo en ese sentido con la población por parte de Protección Civil? Saludos. Llama la atención el Atlas, en el caso del Atlas Estatal de Riesgos, como les decía, se destinaron 4.6 millones de pesos para su actualización y sin embargo nadie sabe dónde está ese Atlas, nadie lo conoce, no se puede acceder a él y los municipios tampoco lo conocen, ¿no? No, en teoría debería de existir, es decir, como parte de esta actualización, la Dirección Estatal de Protección Civil, la Organización Estatal, debería de haber compartido con los municipios esta información y debería de haberse nutrido de la información que también los municipios tienen. Pero la realidad es que vemos municipios que ni siquiera tienen computadoras, ¿no? No es el caso de San Luis Potosí porque no los visité, pero conozco municipios donde ni siquiera se tiene una computadora, ni siquiera se tienen un sistema de información geográfica. Entonces es muy complejo plantearlo. En realidad, tener estos instrumentos, se tendría que saber cómo utilizarlos, se tendría que tener una plataforma compartida entre el Estado y los municipios que permitan apoyarlos en esos términos y en esas carencias de infraestructura económica, pero en realidad no lo hay, ¿no? Sigue siendo un tema que se queda aislado, que no se incorpora dentro de las prioridades de gobierno. Y nada más mencionar lo mismo que dice Juan Manuel, yo por lo menos considero que la protección, se ha entendido de manera equivocada la protección civil. La protección civil no es una unidad, no es una unidad administrativa. La protección civil es una tarea compartida en conjunto con con todas las unidades que conforman la administración pública. El problema es que se cree que protección civil es la que tiene que solucionar el problema de inundaciones cuando eso tiene que ver con un problema de urbanización, con un problema del área de ecología, de vialidad, una forma mucho más integral de pensar la planeación y el desarrollo que en México no lo tenemos y por lo tanto creemos que Protección Civil tiene que responder o solucionar todo que otros han fomentado, ¿no? En realidad también tenemos que entender las instancias o los niveles de gobierno, ¿no? El municipio no es la responsable de los cauces, es con agua. Entonces, ahí hay también que entender la complejidad que tiene un tema como es el de Protección Civil. Gracias, Jorge. Con eso, si ya no, compañeros que nos escuchan, si ya no tienen alguna pregunta, comentario para Jorge, simplemente me gustaría añadir que al final de cuentas, sería una beta de investigación como red, incluso para aquellos que nos escuchan que no sean miembros de la red, los invitamos a que formen parte de la misma, porque al final de cuentas nosotros al ser investigadores y al recibir nuestras instituciones, recursos públicos, también estamos obligados a a proveer a estos gobiernos, ya sean municipales, estatal o federal, insumos para la política pública. Yo creo que sí sería bueno que este primer acercamiento con los resultados que tuviste, Jorge, sean el preámbulo para que nosotros como red podamos hacer algo más amplio y sobre todo tratar de incidir en este nivel que es el nivel municipal, que ya nos dimos cuenta que no solamente en cuestiones de protección civil, sino en otros temas, es el nivel la parte del hilo más delgado, creo yo, porque el municipio en México, a pesar de que por cuestiones de la Administración Pública Federal, según unidades, la unidad mínima de administración del territorio, pudiéramos incidir quizás ahí, ¿no? Yo creo que ya protección civil federal ya está establecido, ya tiene mecanismos, ha promulgado leyes, como la ley que mencionaste, la ley federal. Entonces yo creo que como investigadores y como miembros del SCRIM pudiéramos trabajar en conjunto para trabajar a este nivel, que es quizás en el que más pudiéramos
incidir de manera directa con propuestas y sobre todo con resultados para que pudieran mejorar, ¿no? Porque al final de cuentas creo que la protección civil, como tú bien lo dijiste, no es un ente administrativo. Así se está llevando a México, obviamente, tú lo mencionaste, hay municipios donde hay una sola persona que hace el encargado de protección civil y también es la secretaria y también es el operativo y hace todo el trabajo en materia de protección civil en ese municipio, ¿no? Entonces yo creo que sería importante que lo fuéramos platicando. Yo creo que sería interesante tener posteriormente otra reunión, hacer invitaciones con los demás miembros de aquellos que están interesados o que están, o los que ya hemos trabajado en estos temas, sentarnos, hacer una sesión de trabajo y poder establecer que Redesclean puede aportar productos innovadores. En este caso, yo creo que sería bastante interesante pudiéramos hacer este tipo de estudios, ¿no? Por mi parte, Jorge, y a nombre de los coordinadores de Lourdes Romo y de Jesús Escalante, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu presentación fue muy, muy interesante. Te pido, por favor, si nos la mandas por correo para poderla subir a la página de Redesclean y ahí pueda ser consultada, ya sea por los que estuvimos hoy conectados o por aquellos que por alguna razón no pudieron, y tenerlo ahí como parte de los materiales de este seminario y que, pues, y que se difunda, ¿no? Especialmente con la gente de San Luis Potosí y que para los otros estados nos sirva de ejemplo de cómo podemos trabajar el tema y sobre todo cómo podemos aportar cosas nuevas, ¿no? Te agradezco, Jorge, fue un placer escucharte. Compañeros, muchísimas gracias a los que estuvieron presentes en esta sesión del seminario, a los miembros de Redesclean, los invitamos a todos ustedes para la próxima sesión dentro de 2 meses. Ya les haremos llegar la invitación y obviamente con el investigador invitado para la próxima sesión. Jorge, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que estuvieron atentos a esta emisión del seminario virtual de Redesclean. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego.